en Miqueas capítulo 7, así que yo le invito a que nos acompañen a los versículos 14 al 17. Nuestro tema para el sermón de hoy es la fidelidad del buen pastor. Miqueas capítulo 7, y hoy veremos los versículos 14 al 17. Ya estamos casi terminando este libro, el cual hemos estado viendo versículo a versículo. La fidelidad del buen pastor. Miqueas capítulo 7, versículos 14 al 17. Dice así la palabra del Señor. Apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas, como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, donde tu iglesia está reunida, donde podemos adorarte, donde podemos cantarte cánticos, salmos a ti, donde podemos recordar que tú eres más grande de lo que nosotros imaginamos, donde podemos recordar lo importante de vivir por fe y no por ver, Señor. En esta hora te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nuestras mentes mientras estudiamos tu palabra. Oh Señor, tu palabra es más que suficiente para nuestras necesidades. Y te pedimos que nos ayudes en esta hora. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. La fidelidad del buen pastor, así se titula nuestro sermón en esta mañana. De hecho, yo quiero adelantarle y que usted sepa que los últimos versos de este libro que ya está culminando, del libro de Miqueas, tienen que ver con algo del carácter de Dios. Gracias, mi hermano. Con algo de los atributos de Dios. Así que yo le invito a que usted vaya meditando en esa última parte del libro de Miqueas capítulo 7. ¿Qué atributos de Dios usted ve ahí? Y hágase la pregunta. Si este libro trata del juicio de Dios ante un pueblo rebelde y de la esperanza que Dios le trae al perdonarlos, ¿por qué terminar el libro de esta manera? Presentando algunos atributos de Dios como el que veremos hoy, su fidelidad. Así que el pueblo va a conocer la fidelidad de Dios, el perdón de Dios y la manera en la cual Dios cumple su palabra, sin importar qué. Eso es lo último que estaremos viendo en este libro. Mi hermano, en el año 1678 se publicó un libro del cual yo les he hablado muchas veces aquí. Algunos de ustedes lo han leído y se titula El progreso del peregrino. Y en ese libro, en el cual se recoge a través de una alegoría la vida de un cristiano. De hecho, el personaje principal se llama Cristiano y él comienza desde su ciudad, la ciudad de la destrucción. Él comienza a salir para ir a la cruz, para dejar ahí todo su peso, todo su pecado, ser perdonado y luego dirigirse a la ciudad celestial. Por eso se llama El progreso del peregrino, porque narra tu historia y la mía. Y esa historia, el progreso del peregrino, usted va viendo, usted se va identificando con el personaje. Porque, por ejemplo, él lucha contra el gigante de la desesperación o de la duda. Él de momento se encuentra en un lugar donde está ansioso, donde se le olvidan las promesas de Dios. Cosas como las que nos pasan a ti y a mí. Pero hay un momento donde él se encuentra muy temprano en el libro. Él se encuentra en un palacio que se llama Hermoso. Todo tiene como un significado. Y en ese palacio hermoso él se encuentra a 3 sirvientas. Una de ellas se llamaba Prudencia. Y comienzan a hablar con él. Y una de las cosas que comienzan a hacer es a contarle cómo el señor de ese castillo, de ese palacio, que es Dios, toma a los mendigos y los convierte en príncipes. Y comienza estas personas, estas sirvientas, a contarle las historias de este señor de Dios en el pasado. Y ese personaje llamado Cristiano, el peregrino, antes de seguir su camino, él se va muy animado al escuchar la historia, al escuchar lo que Dios hizo en el pasado. Y de momento, antes de que él se vaya,
llega a un lugar donde hay como una biblioteca y le abren unos rollos y le empiezan a contar la historia de otros peregrinos. O sea, es un momento donde este personaje recibe como ánimo. De hecho, antes de irse, a él se le da una armadura para que él siga su camino, la armadura del cristiano. Pero allí en ese lugar es muy importante porque él comienza a recordar lo que Dios había hecho en el pasado. Y eso animó su caminar, eso animó su fe. Algo de eso, mi hermano, nosotros vamos a ver en esta mañana, en este pasaje. El por qué es importante ir al pasado y recordar lo que Dios ha hecho. El por qué es importante ir atrás y decir, oye, ya Dios ha hecho algo, ya Dios me ha contestado una oración, ya Dios ha obrado de esta manera, ya Dios ha hecho este milagro, ya Dios ha hecho esa maravilla, ya Dios ha lidiado con una situación como esta. ¿Qué me puede enseñar el pasado hoy? Así que mientras vamos viendo esas verdades, permítame primero repasar lo que vimos las últimas 2 semanas aquí en nuestros sermones. Estuvimos viendo el panorama desalentador en el cual Miqueas se encontraba. ¿Usted recuerda a Miqueas en un momento dado diciendo que no había comida? Diciendo que no podía dirigirse a las personas que estaban alrededor porque él decía, estas personas casi me matan de mirarme. Él no podía incluso ni dirigirse a su propia casa porque en su propia casa habían enemigos. Así que imagínense ese panorama desalentador que nos presenta los primeros versículos de Miqueas capítulo 7. ¿Qué hizo Miqueas? Usted recordará. Dice la escritura que Miqueas miró al Señor. Allá en Miqueas capítulo 7, versículo 6 se nos había dicho, Miqueas no miró la situación que tenía delante, sino que él puso su mirada en el Señor, él esperó en el Señor y él confió en él. Pero luego vimos, y eso fue nuestro sermón de la semana pasada, cómo después de tantas veces que Dios le estaba enviando profetas a este pueblo, por fin este pueblo respondió. Por fin este pueblo fue delante de Dios sabiendo que en Dios había perdón. Este pueblo confesó su pecado. ¿Recuerdan cuando la semana pasada veíamos al pueblo diciendo, yo pequé contra Dios? Y nuestro sermón giraba en torno a esa idea de no darle excusas a Dios. De ir delante de Dios en primer lugar sabiendo que en Él hay perdón y también sabiendo que debemos confesar nuestros pecados y esperar la restauración. Este pueblo fue delante de Dios. ¿A dónde más iban a ir? Y ellos dijeron, Señor, hemos pecado contra ti. Ellos confesaron su pecado. Lo que veremos hoy desde el versículo 14 en adelante, mi hermano, es qué ocurrió después de que el pueblo confesó su pecado. Aquí lo primero que vamos a ver en el versículo 14 es la petición del profeta. Lo primero que vamos a ver es cómo Miqueas entonces intercede, hace una oración por su pueblo. Acompáñenme ahí al versículo 14. Miren esta oración del profeta Miqueas por este pueblo que se acababa de arrepentir. Versículo 14 dice, apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Que busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Mi hermano, esto es una súplica. Esta oración, usted tiene que verla como una súplica del profeta desesperado para que Dios derrame su misericordia sobre el pueblo. Y noten que en esta súplica, el profeta va a usar una imagen de Dios como un pastor y el pueblo como ovejas. Esta es una imagen que no es la primera vez que el profeta la usa. Si usted ha estado con nosotros viendo o estudiando el libro de Miqueas, sabe que anteriormente ya Miqueas ha utilizado esa imagen de Dios como un pastor. Oh, mis hermanos, pero este era un pueblo que representaba ovejas que no eran perfectas. Este era un pueblo que representaba ovejas que estaban heridas. Ovejas que eran las ovejas del buen pastor, pero que sin embargo no se estaban comportando como tal. El buen pastor no había cambiado, aunque las ovejas sí habían cambiado. El buen pastor seguía igual, seguía en el mismo sitio, dispuesto a cuidar de sus ovejas. Y por eso Miqueas le dice a Dios, utiliza estas palabras, Señor, apacienta tu pueblo con tu vara, con tu cayado. Y con ese cayado el pastor podía defender a las ovejas de los peligros, podía traer a una oveja que se estaba descarriando,
podía usarlo para abrir camino, él abrirse camino mientras dirigía a su pueblo. Así que esta es la imagen que está trayendo Miqueas aquí. Mi hermano, y esto es una imagen bien común en la Biblia, porque cuando la Biblia se escribió, lo que había, el contexto era precisamente pastores cuidando ovejas. Ese era el contexto, esa era la época. Así que esto es una imagen que está por toda la Biblia. Las ovejas son animales que necesitan guía. Las ovejas son animales que necesitan, mi hermano, dirección, que necesitan de un pastor que las esté cuidando, que las lleve a un lugar donde hay comida. De hecho, hay algunos que dicen que las ovejas por sí solas son un poco torpes. Las ovejas como animal. Y que necesitan del cuidado del buen pastor. Y que necesitan que haya un pastor que las esté cuidando con su cayado, dirigiéndolas al lugar donde hay alimento, donde hay comida. Yo quiero que usted vaya conmigo por un momento a la imagen que aparece en el Salmo 23. Es la imagen principal que nos enseña la Biblia cuando hablamos de un buen pastor. Todos hemos escuchado ese salmo, lo hemos leído, lo atesoramos. Y aunque probablemente usted se lo sepa de memoria, escuche por un momento las verdades de este salmo una vez más. Jehová es mi pastor. Y es como si él estuviera diciendo, y como él es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Miren la imagen que se está presentando ahí. Mi hermano, cuando pensamos en un pastor cuidando las ovejas, tenemos que imaginarnos el contexto donde se escribe este salmo y donde se escribe el libro de Miqueas que estamos viendo. Era un contexto desértico. Mi hermano, era un desierto lo que había. Y en ese desierto no había muchos lugares de agua. Así que la oveja, para poder tener agua, necesitaba obligatoriamente un buen pastor que la dirigiera a un lugar donde hubiera agua. En ese lugar desierto, ¿sabes qué pasaba? En esa tierra de Israel había muchos riscos y muchas ovejitas torpes. ¿Sabes qué hacían? Se caían cuando no tenían el cuidado de un buen pastor. Y en muchas ocasiones ahí quedaban. No podían salir y morían allí. Así que con toda esta imagen es que usted tiene que tener en mente esta idea de un buen pastor cuidando a sus ovejas. Y si el buen pastor está cuidando a su oveja, la puede dirigir a pastos donde pueda comer, donde pueda obtener agua de reposo, note lo que dice ahí. Donde no importa si anda en el valle de sombra de muerte, no tiene que tener miedo porque su pastor va con él. Tu vara y tu cayado, dice el texto, que le están infundiendo aliento. Luego dice en el versículo 5, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese salmo se escribe desde la perspectiva de una oveja que está disfrutando el cuidado de un buen pastor. De hecho, noten la idea, unge mi cabeza con aceite. O sea, el pastor dentro de sus instrumentos tenía el cayado, la vara, pero también tenía aceite para cuidar a las ovejas, para proteger a las ovejas de las plagas, para que si las ovejas eran heridas, él poder curarlas con ese aceite. Así que mi hermano, este Salmo 23 es el salmo por excelencia para mostrarnos la imagen de un buen pastor cuidando a sus ovejas. Así que cuando vamos allá y regresamos a Miqueas capítulo 7, versículo 14, donde Miqueas está diciéndole a Dios, Dios, yo te pido, yo te suplico en oración, que apacientes a tu pueblo con tu cayado, que apacientes, que pastorees al rebaño tuyo, ese rebaño de tu heredad. Es lo que está trayendo a colación, mi hermano, es la imagen del Salmo 23, de ese buen pastor que va a cuidar, que va a acompañar a sus ovejas. Miqueas está diciendo que ese pueblo necesita a Dios, que ese pueblo necesita del pastoreo de Dios, del cuidado de Dios, que ellos son como ovejas inofensivas que si no tienen un buen pastor ciertamente van directo a morir. Así que mi hermano, lo que tenemos en el verso 14, en este primer punto, la petición del profeta,
es un grito de desesperación, de súplica del profeta diciéndole, Señor, si tú no nos pastoreas, si tú no nos apacientas, si tú no nos guías con tu cayado, con tu vara, nosotros vamos camino a la muerte. Nosotros no tenemos protección. Señor, necesitamos de ti para que nos pastorees, para que nos alimentes. Tú eres el que nos lleva al lugar seguro. Me gusta mucho la imagen que él utiliza. Señor, apacienta porque este es tu pueblo. Esta es tu heredad. Este pueblo, usted sabe que no tenía nada en sí mismo que llamara la atención de Dios. Dios no vio nada en ellos para comprarlos. Al contrario, esto era un pueblo rebelde, mis hermanos, y Dios lo escogió simplemente para mostrarles su amor, para mostrarles su gracia, para mostrarles sus misericordias. Y luego noten que se mencionan 2 ciudades. Miren al final de ese texto. Esto es una oración donde el profeta está diciendo, Señor, sé tú el pastor nuevamente de tu pueblo, pastoréanos. Porque si tú no nos pastoreas, estamos perdidos. Y al final dice, Señor, que podamos buscar pasto, que tu pueblo busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. La importancia de los mapas es un atlas. Cuando usted ve esas ciudades, Basán y Galaad, ¿sabes qué eran esas ciudades? Las ciudades más fértiles. Las ciudades donde los pastores podían llevar a sus ovejas. Recuerde que Israel, Palestina, toda esa región era muy desértica. Así que necesitaban los pastores saber el lugar donde había agua, donde había hierba. Las ovejas por sí solas no sabían esos lugares. Necesitaban de estos pastores que las iban a llevar a estas ciudades, a Basán y a Galaad. Y noten que aquí el profeta está diciendo, Señor, que nosotros como pueblo, tú nos puedas llevar a buscar pasto. Esos pastos fértiles, así como en la ciudad de Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. En otras palabras, Miqueas está diciendo, Señor, así como tú lo hiciste una vez que estuviste con nosotros, y en el pasado tú fuiste el buen pastor que dirigiste a tu pueblo hasta estos lugares fértiles. Señor, así te pedimos que nuevamente nos muestres tu misericordia y estés con nosotros. Hermano, qué importante es conocer el pasado. Qué importante es conocer la historia. Qué importante es conocer lo que Dios ha hecho antes. Los salmos están llenos de esas verdades. Si usted quiere leer uno más adelante, lea el Salmo 44. Está lleno de esas verdades que nos dicen que Dios ha hecho algo en el pasado, que Dios ya ha obrado. Y si Dios ya ha obrado en el pasado, yo puedo ir al pasado para recordar eso y aumentar mi fe. De hecho, mi hermano, usted sabe que para eso usted tiene la Biblia. La Biblia contiene ese registro, nos muestra precisamente todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Y cuando usted está viendo esas cosas, usted tiene que empezar a pensar y decir, oye, ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy? Si eso ocurrió hace 2000 años. Mi hermano, eso está ahí para que usted aprenda una lección, para que usted vea la historia de Abraham, de Sara y cualquier otra de esas historias. Usted diga, ¿sabes qué? Yo era como él, yo era como ella. Usted sabe que más que usted para conocer cualquier dato geográfico, de idiomas antiguos, hace poco yo hablaba con un hermano Luis, sobre el tema, y yo lo mencionaba aquí en la iglesia uno de los miércoles, sobre una pregunta que él trajo. Imagínense un miércoles, yo vengo preparado, enfocado para la clase un miércoles, con 55 reuniones. Y el hermano Luis me trae una pregunta muy buena. Él me dice, ¿y qué eran las mandrágoras? ¿Usted se imagina eso? Y yo no tenía idea. ¿Qué eran las mandrágoras? ¿Y por qué son importantes? Y yo pensando, ¿pero qué tienen que ver las mandrágoras? ¿Y por qué son importantes? Yo recuerdo que yo le dije al hermano Luis, estábamos en la clase, ese día lo dije al frente, dije, sí, podemos buscar algo rápido. Algunos de ellos buscaron, era una planta, pero ¿qué importancia? Yo me quedé como 3 semanas con eso. ¿Qué importancia tienen las mandrágoras? O sea, por algo están allí. No, simplemente no están allí por estar. Y es una historia ya en Génesis 30 donde de momento está Raquel y Lea peleando por Jacob, las hermanas. Y ellas peleaban por tener hijos con Jacob. Y recuerden que eran estériles, había problemas. Y una de ellas le dice a la otra, oye, dame las mandrágoras de tu hijo. ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver eso? Entonces buscamos y lo primero que sabíamos es que era una fruta. Y yo, pues hasta ahí. Pero no nos íbamos a quedar ahí porque ¿y qué pasa? ¿Qué tiene que ver que aunque ella quería la fruta de la mandrágora?
Y miren qué importante eso. Y todo un ejemplo de cómo usted puede ir al pasado, una historia, cualquier historia, a un detalle de cualquier historia en el pasado y aprender algo para su fe hoy. Y yo recuerdo que durante todas esas semanas, 3 semanas, y hoy fue que pudimos al final hablar exactamente del dato, de por qué ella estaba pidiendo mandrágora. Usted sabe que en ese momento, en ese contexto, era una fruta que se asociaba con la fertilidad. Era una fruta que si la mujer la comía, estaba asociada a que ella podía tener hijos, a que ella podía producir hijos. Entonces, mire cómo cambia el escenario. Porque tenemos a una joven o a una mujer tratando de tener hijos de Jacob, el patriarca, y ella tenía 2 opciones. O confiar en Dios, en la palabra de Dios, que Dios le iba a dar una descendencia, o utilizar las benditas mandrágoras, confiando en ella misma. Eso cambia todo, mi hermano. O sea, cuando usted ve esa historia y te dice, wow, y eso es lo que hablamos, yo hablaba esta mañana y decía, muchas veces, ¿cuántas veces nosotros hemos sido así? ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos habla, Dios nos promete, Dios nos dice, Dios está aquí con nosotros, nos va a proveer, nos va a cuidar, nos va a guardar, pero nosotros estamos con la mandrágora para aquí y para allá? O sea, en otras palabras, nosotros estamos con los medios nuestros. Mientras Dios le había dicho, no, tú vas a tener hijos. Era una promesa de una descendencia. Mientras esa promesa estaba, mi hermano, esa promesa estaba porque recuerden que Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham. O sea, hay promesas. Y mientras esas promesas estaban ahí, esta mujer estaba confiando en los medios de su tiempo, de su cultura, la fruta, mandrágora. Entonces, miren, mi hermano, como cuando usted estudia la Biblia en serio, como cuando usted se mete en lo profundo de la Escritura, en cada detalle usted va a encontrar una lección para usted. Una lección de vida, una lección de fe. El pasado está lleno de eso. La Biblia, lea todas esas historias de Raquel, lea a Jacob, Abraham, cualquier personaje, Noé, Moisés, el que le guste. Mi hermano, siempre va a encontrar una historia allí. Eso no está para que usted simplemente se la aprenda, la historia de Raquel y Lea, no. Es para que usted vea esa historia, vea el Dios que está allí en esa historia, el protagonista. Y usted aumente su fe hoy. Y usted diga, ¿sabes qué? Yo era como Raquel, o como Lea, o como Jacob, o como aquel. Y Dios mira lo que hizo con ellos. Dios los proveyó, Dios los cuidó. Ese mismo Dios es el que está conmigo hoy. Así que, mi hermano, aquí el profeta está diciendo, como en el tiempo pasado, noten el verso 14 al final. Él está diciendo, así como en el tiempo pasado, tú fuiste nuestro pastor y tú nos apacentaste y tú nos llevaste de un lugar a otro. Asimismo, hoy yo te estoy pidiendo otra vez, Señor, que tú hagas lo mismo. Hermano, eso es una oración que usted puede hacer. La oración que está haciendo el profeta aquí en el versículo 14. Al decirle a Dios, Señor, yo puedo recordar en mi pasado y yo puedo mirar atrás y yo puedo ver cómo ya tú obraste en mi vida. Cómo ya tú obraste en diferentes situaciones. Así como lo hiciste en el pasado. Así, mira, en verso 14. Así como en el tiempo pasado, Señor. Yo te pido hoy que tú vuelvas a escuchar mi oración. Señor, porque yo me acuerdo cuando en una situación muy difícil yo te clamé, yo te llamé y yo vi tu mano. Y yo recuerdo cuando yo necesitaba salud para mí y para mi familia. Y yo te clamé y lloré y yo vi tu obrar. Y Señor, yo recuerdo cuando yo necesitaba provisión. Y yo te clamé, yo oré a ti, yo confié en ti. Yo vi tu mano. Y de esa misma forma, mis hermanos, nosotros podamos decirle a Dios eso. Eso es lo que está haciendo aquí el profeta. Señor, vuelve a pastorear a tu pueblo. Eso es lo que le está diciendo. Señor, necesitamos a un pastor. Necesitamos que tú vuelvas a apacentar a tu pueblo, así como lo hiciste en el tiempo pasado. Esa es la oración del profeta en el verso 14. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer tú y yo es esta. ¿Contestaría Dios esta oración? ¿Le extendería Dios su misericordia a un pueblo tan rebelde? ¿Le mostraría Dios su amor? ¿Le daría una oportunidad a Dios a este pueblo? Esta es la oración del profeta, pero ¿contestaría Dios esa petición? Hermano, miren qué hermoso el próximo verso, en nuestro segundo punto, la respuesta de Dios. Versículo 15. Miqueas ora y Dios le responde rápido. Miren el versículo 15. Dios le dice, yo le mostraré maravillas a mi pueblo, como en el día que saliste de Egipto.
Hermano, qué bueno es el Señor. Qué gracia del Señor. Miren la misericordia tan grande de Dios. Que este pueblo, mi hermano, estamos en el capítulo 7 para que usted se ponga el contexto. Este pueblo lo único que ha hecho es darle la espalda a Dios. Este pueblo lo único que ha hecho es darle la espalda a Dios. Este pueblo lo único que ha hecho es apartarse de Dios. Este pueblo lo único que ha hecho es ser rebelde a Dios. Y sin embargo, cuando ellos se arrepienten y el profeta hace esta súplica, Señor, vuelve a ser el pastor de tu pueblo, como en el pasado. ¿Cómo Dios contestaría? Mírenlo ahí. Yo les voy a mostrar mis maravillas, así como lo hice en el pasado. Así como lo hice cuando los saqué a ellos de Egipto. Oh, mi hermano, ¿quién es el hombre para que Dios nos escuche? ¿Quién es el hombre para que no solamente Dios nos escuche, sino que Dios escuche un pueblo tan rebelde como este? Esto nos lleva a pensar en el Salmo 8. ¿Se acuerdan del Salmo 8 cuando David decía, ¿quién es el hombre para que tú, Dios, pienses en él y lo visites? ¿Quién es el hombre? Tú y yo que somos pequeños, nada, comparado con la majestad de Dios. Para que Dios se digne en escucharnos. Y sin embargo, Dios nos escucha, mi hermano. Dios perdonó a este pueblo. Este pueblo se arrepintió. Miren el orden, este pueblo se arrepintió. El profeta clamó y le dijo, Señor, por favor, así como en el pasado tú nos pastoreaste y estuviste con nosotros, vuelva a estar con nosotros. Y Dios rápido le contestó, yo les voy a mostrar maravillas como el día que saliste de Egipto. Mi hermano, es como si Dios les estuviera diciendo, yo te mostraré que yo me he mantenido fiel. Yo te mostraré que yo he cumplido mi palabra. Yo le mostraré a mi pueblo que yo no he cambiado, aunque ellos hayan cambiado. Mi hermano, y esto llama mucho mi atención porque créame que usted y yo cambiamos muy rápido. Pregúntale a mi hijo, no está aquí, está allá, ¿verdad? Pregúntale qué va a desayunar a las 6:50 de la mañana. Y mientras la madre se dirige a la cocina a cocinarle lo que él pidió originalmente, ya tiene 3 menús diferentes. Cambiamos de opinión bien rápido. En las cosas más básicas. 5 cambios de ropa. Yo no sé si usted es así. Yo no, yo cojo el primero, pero hay gente así. 5 cambios de ropa. Bueno, a veces me miraron raro. Déjame confesar, a veces. 5 cambios de ropa. Y cambiamos. Porque no nos gustó lo que sea, pero cambiamos de opinión bien rápido por las cosas más básicas. Hoy creemos esto y ¿sabes qué? Hay cosas que tú puedes decir. Ayer yo creía eso. Hoy yo no creo eso, de lo que sea. Ayer yo estaba afiliado a tal causa política, filosófica, lo que sea. Hoy ya no. Tú y yo cambiamos demasiado, cambiamos muy rápido. Hermano, y en relación con Dios pasa igual. Muchas veces nosotros cambiamos nuestro compromiso con Dios. Hoy estamos, ya esta semana empezamos mayo. Y empezando mayo, han pasado ya estos primeros meses del año muy rápido. Y usted en enero hizo sus promesas, hizo sus resoluciones. Una de las cosas que probablemente dijo, Señor, este año yo voy a cambiar. Este año yo voy a leer más la Biblia, voy a orar más, voy a comprometerme más contigo, esto y lo otro. Pero bueno, y es probable que usted mire para atrás y te diga, ¿sabes qué? En realidad, esa resolución que hice y que empecé bien al principio, ya cambié. Tú y yo, mi hermano, somos muy inconstantes. Cambiamos todo el tiempo. Le prometemos a Dios y no cumplimos muchas veces. Eso hacía este pueblo. Y para que usted lo tenga en contexto, eso es lo que le iba a comentar. Estamos en el capítulo 7, ya el último capítulo del libro. Cuando este pueblo se arrepintió, fue al final. Porque este pueblo ha sido muy cambiante. Hoy estaba aquí, mañana ya. Cambiaba por las circunstancias, cambiaba porque las cosas cambiaban. Era inconstante. Pero sin embargo, mi hermano, Dios le está diciendo, yo le mostraré a ustedes que yo soy el mismo. Que yo soy el mismo que lo sacó de Egipto hace cientos de años atrás. Yo soy el mismo, yo no he cambiado, mi hermano, y eso es una buena noticia para ti y para mí en esta mañana. El que Dios no haya cambiado ni cambiará. El que Dios sea el mismo. Es una buena noticia, como dice el Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, no lo hará. Si Él habló, no lo ejecutará, dice el pasaje.
Hermano, qué gran verdad. Dios no es como tú. Dios no es como yo. Que cambia de opinión, que ayer quería amarme y hoy no me quiere amar. Que ayer me quería cuidar y me quería proveer y hoy no quiere cuidarme y proveerme. Que ayer yo era su hijo y hoy no. Hermano, Dios no es como yo. Qué bueno. En 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Qué gran verdad para nosotros hoy. Aun cuando nosotros somos infieles como lo fue este pueblo, Dios le está diciendo en ese versículo 15, pero yo soy fiel a ustedes. Yo soy fiel a mi palabra. Yo les mostraré las maravillas como el día en que salieron de Egipto. Mi hermano, Dios les contestó que aunque ellos no merecían su amor, aunque ellos no merecían su gracia, aunque ellos no merecían sus cuidados, Él les iba a seguir mostrando su poder. Él les iba a seguir mostrando su amor. Él les iba a seguir mostrando su misericordia. Usted quiere tener una buena lectura esta tarde. Cuando salga de aquí, yo le invito a que usted vaya a su casa y lea Éxodo capítulo 12 al 15. Y se va a disfrutar una buena lectura, porque ¿sabe de qué trata eso? De la salida del pueblo de Egipto. Y Dios le está diciendo aquí, yo les mostraré maravillas, así como ese día que saliste de Egipto. Hermano, piensa, ¿cómo fue ese día? ¿Qué hizo Dios ese día para sacar al pueblo? Grandes milagros. Dios derrotó al ejército faraón. Dios levantó y abrió el mar en dos para que el pueblo cruzara. Cuando el pueblo estaba cruzando y faraón se le vino detrás, ¿sabes qué hizo Dios? Tumbó otra vez las aguas. Un gran milagro. Dios los sacó al otro lado. Dios los hizo libres de Egipto, del pecado, de la esclavitud. Y aquí el Señor está diciendo, así como yo hice eso en el pasado, que los saqué de Egipto con grandes poderes, con grandes maravillas, yo soy el mismo Dios, yo tengo el mismo poder, yo les seguiré mostrando esas maravillas. Yo les seguiré mostrando ese cuidado. En otras palabras, Dios estaba contestando esa oración. Yo les seguiré mostrando que yo no he cambiado y yo sigo siendo su pastor. Y yo voy a seguir guiando y guardando a mi pueblo, así como lo saqué de Egipto. Así que, ¿qué tenemos en este pasaje, mi hermano? En primer lugar, tenemos la petición del profeta. Señor, así como en el pasado pastoreaste a tu pueblo, hoy te pedimos que nos apacientes otra vez. Que tengas misericordia de nosotros y que nos lleves a esos pastos, a esos lugares de tierra fértiles. En segundo lugar, vimos la respuesta de Dios. Dios sí contestó esta oración. Aunque el pueblo fue muy rebelde, Dios dijo, yo no he cambiado, yo les seguiré mostrando que yo soy Dios. Yo les seguiré mostrando que yo soy el buen pastor. Así como en el pasado yo los saqué de Egipto, yo les seguiré mostrando mi poder. Y en tercer y último lugar, vean conmigo los versos 16 y 17. ¿Cómo responderían los enemigos a eso que haría Dios? Nuestro último punto se titula la respuesta de los enemigos a la obra de Dios. Porque recuerden, hasta este punto, y lo vimos la semana pasada, había pueblos, había ciudades, naciones alrededor de Israel que prácticamente habían dicho que Jerusalén ya estaba perdida, que ya Dios se había olvidado de ellos. De hecho, ¿sabes qué le preguntaban? ¿Dónde está tu Dios? Yo tengo interesante, mientras las cosas van bien, tú le quieres hablar de alguien, a Dios, a una persona, le quieres hablarle a Dios, esa persona dice, no, pero Dios no existe, yo no sé por qué tú pierdes el tiempo con eso. Yo no sé por qué tú pierdes el tiempo con esa fantasía de que tienes que dedicarle tu vida a Dios, vivir para Él. Pero a la vez que te pasa algo en tu vida, cae una enfermedad, una desgracia a tu familia, esa misma persona, de momento Dios existe, va a acusarlo. Y esa misma persona dice, ¿dónde está tu Dios? Oye, viviste toda la vida con que Dios no existía. Y ahora sí asumes que Él existe, y Dios, y lo que quiere es acusarlo. ¿Dónde está Él? En otras palabras, ¿sabes qué te están diciendo? Tu Dios te abandonó. Mi hermano, y eso es lo que le decían a este pueblo. Miren el verso 10, ahí en el capítulo 7. Así le decían al pueblo. Le decían, ¿dónde está Jehová tu Dios? Los enemigos de Israel, de Jerusalén, decían eso. Dios te abandonó, Jerusalén. El pueblo estaba escuchando por todas partes estas palabras que decían, Dios ya no está contigo. Mi hermano, eso es lo que Satanás, lo que este mundo caído y lo que tu propia carne quieren que tú escuches todo el tiempo. Dios te abandonó,
Dios ya no está contigo, Dios te dejó, Dios no te escucha. Y mientras tú eres atacado con esas mentiras, la palabra de Dios nos muestra otra cosa, mi hermano. Dios sí escucha siempre a su pueblo. Lo acabamos de ver. Y esos enemigos verían lo que Dios hizo con su pueblo, cómo Dios los amó hasta el final, cómo Dios los perdonó. Miren lo que dice el verso 16, las naciones verán. O sea, lo que Dios estaba haciendo con su pueblo iba a ser un testimonio para la gente de alrededor. Mi hermano, hay una aplicación directa para nosotros hoy. La manera en la cual Dios está obrando en tu vida servirá de testimonio, mi hermano. La gente alrededor tuyo va a ver cuán grande es tu Dios en medio de la prueba que tú estés pasando hoy. Y quizás hoy te estás quejando demasiado. Quizás hoy andas enojado con Dios. Y no sabes que Dios está utilizando eso, la manera en que Dios está lidiando contigo, sea a través de lo que sea, para mostrarle a otras personas su poder, mi hermano. En este momento aquí está diciéndole que las naciones, los pueblos de alrededor iban a ver lo que Dios hizo. Y no solamente iban a ver, miren lo que dice después, se van a avergonzar de todo su poderío. Me encanta esta. Pondrán la mano sobre su boca. ¿Usted sabe por qué? Ellos ya no podrían decir, ya no podrían acusar. Con sus labios ellos estaban acusando a Dios diciendo Dios abandonó a Israel. Dios, ¿dónde está Dios? Y dice, no, ellos se van a callar. Lo que Dios iba a hacer, lo iba a dejar sin aliento, sin palabra. El que Dios escuchó a su pueblo, el que Dios le dijo a su pueblo, yo los voy a pastorear nuevamente. Yo nunca los he abandonado. Yo les voy a mostrar mi poder, así como le mostré mi poder en Egipto. Ellos encerdecerán sus oídos. Miren lo que dice el verso 17. Ellos lamerán el polvo como la culebra. Como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Ellos estarán rendidos ante Dios, es lo que está diciendo aquí el profeta. Es una imagen, mi hermano, que presenta a las naciones humilladas, a las naciones que caen rendidas ante Dios. Esas naciones que se burlaban de Dios. Esos enemigos que estaban alrededor de Israel, alrededor del pueblo de Dios, diciendo que iban a ser destruidos, que ya no tenían futuro. Esto es una imagen muy impresionante. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que nos está diciendo es que no habrá poder más grande que el de nuestro Dios. Porque esas naciones se jactaban de su poder. Imagínate Asiria, con un imperio muy vasto, muy grande. Babilonia, un imperio muy vasto, muy grande. Que hoy todavía, a través de la arqueología, nos impresionamos con lo que descubrimos de ellos. Imperios muy poderosos, y Dios le está diciendo, no, ellos van a caer rendidos ante mí. Nadie, mi hermano, está ni estará por encima de él, por encima de Dios. Como decíamos el miércoles en nuestra clase, Dios es la autoridad más alta. No hay nadie por encima de él. Todas las naciones quedarían rendidas alrededor de Israel. Miren conmigo, quiero ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, y ya con esto vamos finalizando. Hay una historia que la encontramos en el libro de los Reyes. Quiero simplemente usarla de ejemplo. Allá en el libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 6 al 9. Aquí tenemos al rey Salomón, creciendo en sabiduría, en riqueza. Todos los hombres querían venir a verlo, querían venir a escucharlo. De muchos pueblos y de muchas naciones de alrededor venían a escuchar a Salomón. Y miren qué dice Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 6 al 9. Un día llegó una mujer muy importante, de mucho poder y de mucho dinero. Era la reina de Sabá. Miren lo que dice el texto. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto, que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y tu bien que la fama que yo había oído. Miren el versículo 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos tuyos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito,
el que se agradó de ti para ponerte en el trono, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Esa es la línea que, si mi voz me permite llegar, quería llegar. En esa pequeña línea hay una reina que viene de un pueblo muy lejano y le está diciendo a Salomón: oye, yo he escuchado tu sabiduría, yo he escuchado de tu riqueza, pero miren por lo más que ella quedó impresionada. Versículo 9. Porque Jehová ha amado siempre a su pueblo. Hermanos, la manera en que Dios amaba a su pueblo, la manera en que Dios cuidaba a su pueblo, el cuidado y el pastoreo y el amor que Dios tenía con su pueblo era tan impresionante que venían de tierras lejanas, de pueblos muy lejanos, a reconocer eso. Hermano, la gente que está alrededor tuyo, tus compañeros de trabajo, ¿saben cuánto Dios te ama? Familia, piensa por un momento en eso. Tus vecinos, la gente que está alrededor de ti todo el tiempo. ¿Sabes cuánto Dios te ama? ¿Sabes cómo lo pueden saber? Por la forma en que tú vives. Cuando ven el cuidado que Dios tiene de ti. Cuando ven lo mucho que tú confías en Dios aún en tiempos difíciles. Cuando ves que, cuando ellos ven que aunque todo esté perdido, Dios sigue siendo tu pastor, que te guía a través del valle de sombra de muerte, el que te conduce a lugares. Y hermanos, que nunca deje de asombrarnos esa fidelidad de Dios. Que nunca deje de asombrarnos su profundo amor. Que nunca deje de asombrarnos en que el que aún nosotros hayamos cambiado como ovejas, lo decíamos ahorita, Él como pastor sigue siendo mismo. Que podamos considerar el pasado, que podamos considerar las obras que Dios ha hecho. Y podamos, mi hermano, nosotros descansar en Él, el Dios que no miente, el Dios que no cambia, el Dios que es fiel, el Dios que nos muestra su gracia, el Dios que nos muestra su misericordia en Cristo, el buen pastor. Aquí lo que vimos hoy fue una imagen, el profeta orando a Dios, diciéndole: Señor, vuelve a ser el pastor tu pueblo, vuelve a pastorear, así como lo hiciste en el pasado. Esta es una buena oración que tú puedes hacer en esta mañana. Puedes ir delante de Dios hoy y decirle: Señor, hoy te pido que vuelvas a pastorear mi vida, mi familia, porque tú has sido siempre el pastor fiel. Pero yo como oveja he tomado malas decisiones. Yo como oveja me he descarriado. Yo como oveja he sido rebelde como fue este pueblo. Tú le puedes decir a Dios: Señor, yo te pido que tú me apacientes otra vez, que tú seas el pastor, porque yo te necesito. Yo necesito que tú pastorees mi familia. Yo necesito que tú pastorees mi iglesia. Yo necesito que tú pastorees mi vida. Que me dirijas a esos lugares seguros. Que me dirijas a esos lugares donde tengo paz. Que me dirijas a ese lugar donde hay alimento. Como lo hiciste en el pasado. Hermano, y qué hermoso que tú puedas ver esa oración de Dios contestada. El verso 15. Cuando Dios nos dice: sí, yo te voy a mostrar maravilla. Yo te voy a mostrar que yo no he cambiado, aunque tú cambiaste. Yo te voy a mostrar que yo soy el mismo que te saqué de Egipto, el mismo, que tiene el mismo poder. Yo lo voy a seguir haciendo, porque no cambia. Hermano, y que veas cómo las personas aún alrededor de ti, los pueblos alrededor de ti, la gente, los vecinos, los amigos, queden impresionados con cuánto Dios te ama. Ahí el versículo 16 dice: las naciones lo verán. La gente verá, mi hermano, cuando Dios conteste esa petición que tú tanto llevas esperando que Dios conteste. Y eso les servirá de testimonio a ellos. Así que no importa hoy, mi hermano, si estás pasando por un tiempo muy difícil. Aún en ese tiempo difícil, en ese tiempo de prueba, mi hermano, pídale a Dios que siga siendo su pastor, aún en ese tiempo difícil. Y considere lo que Dios está haciendo. Y considere, mi hermano, que aunque usted está pasando un tiempo difícil, Dios puede estar usando eso para fortalecer la fe de otros. Gente que está mirando. Y sabes que pueden ser familia, puede ser gente que de aquí a un año te diga: ¿sabes qué? Yo vi cuando tú estuviste pasando por una enfermedad. Yo vi cuando tú estuviste pasando por una crisis bien difícil en tu vida, en tu casa. Yo vi tu fe. Yo vi que tú seguiste confiando en Dios como tu pastor. Y eso Dios lo utilizó para fortalecerme, para enseñarme a mí el amor de Dios. Hermano, que el Señor nos ayude a vivir de esa manera y a recordar y ver a Dios como ese buen pastor que siempre es fiel a su pueblo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor,
Gracias por tu cuidado. Gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda que tú eres el buen pastor que cuida a tus ovejas. Gracias porque siempre estás con nosotros, Señor. Gracias porque aunque nosotros como ovejas nos hayamos descarriado, aún así, Señor, tú siempre permaneces fiel. Eso es impresionante, Señor. El que nosotros seamos infieles y tú permanezcas fiel. El que tú nos sigas amando a pesar de todo nuestro pecado. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a pastorearnos. Gracias, Señor, porque tú eres ese buen pastor que diste tu vida por tus ovejas. Señor, y yo no era una oveja fiel, una oveja obediente. Yo era una oveja rebelde, como todos éramos. Y aún así tú decidiste amarnos, ser nuestro pastor. Gracias, Señor, porque cuando este pueblo se arrepintió y el profeta oró, tu respuesta fue la que vimos hoy. Una respuesta impresionante. Yo les seguiré mostrando que yo sigo siendo Dios, el que no ha cambiado, el mismo que estuvo con ellos en Egipto, el mismo que está con ellos hoy. Señor, y las personas de alrededor verían lo que tú hiciste con ellos y se asombrarían y te darían gloria a ti. Que así sea hoy con nosotros también. Aunque estemos pasando tiempos difíciles, crisis, nuestra mirada siga estando puesta en ti. Confiando en ti como el buen pastor. Que aunque andemos hoy en el valle de sombra de muerte, lo más impresionante no es andar allí. Lo más impresionante es que tú estarás con nosotros, acompañándonos como buen pastor. Y las personas lo verán y te darán gloria a ti, Señor. Porque reconocerán cuánto tú nos amaste. Y eso es un amor, Señor, que nosotros no merecemos. Es un amor que tú nos diste por gracia. Gracias por ser nuestro buen pastor. Gracias por siempre haber amado a este pueblo, como hemos visto en esta mañana. Gracias por siempre haber amado a cada uno de nosotros hoy. En tu nombre oramos, Jesús. Si tú estás aquí entre nosotros hoy, no has puesto tu fe en Jesús, hoy es un buen día para que tú confíes en Dios. Como el buen pastor que vino, él lo dijo, el Evangelio según Juan. Él es el buen pastor que vino a dar su vida en rescate por las ovejas. Así que hoy es un buen día para considerar, si tú estás en este lugar, no estás en Cristo, puedas hoy venir a Él. Puedas reconocer que tú no puedes dirigir tu propia vida a pastos seguros. Tú necesitas un pastor. Porque si no vas a estar dando cantazos por el mundo. Vas a estar cayendo en risco tras risco y un día no vas a poder salir de ahí. Necesitas un buen pastor. Ven hoy a Jesús como el buen pastor. Ven a Él, entrega tu vida a Él si nunca lo has hecho. Dile en esta mañana, Señor, te necesito como el buen pastor que salve mi vida. Me dirijas de hoy, pero también como iglesia. Piensa por un momento y considera este último minuto. Tú puedes estar viviendo en esta mañana sin el cuidado de Dios. En el sentido de que crees que te puedes cuidar a ti mismo. Que crees que te puedes pastorear a ti mismo y a tu familia y a los tuyos. Pero piensa en este día que así como el profeta lo hizo, tú y yo lo podamos decir, Señor, apacienta a tu pueblo otra vez. Señor, pastoréame a mí, a mi familia otra vez. Señor, yo sé que yo como oveja he cambiado, tú como pastor no has cambiado. Que te pido que hoy estés nuevamente con nosotros. ¿Sabes que no importa la petición que tú tengas esta mañana? Puedes decirle a Dios, Señor, así como lo hiciste en el pasado. Verso 14 está ahí. El profeta acudió al pasado y dijo, Señor, así como en el pasado, tú contestaste mi oración. Así como en el pasado tú estuviste conmigo. Señor, hoy te pido que me acompañes nuevamente. Hoy te pido que estés conmigo hoy. Tú puedas escuchar esa respuesta de Dios, de que Dios va a mostrar sus maravillas. La gente alrededor va a ver eso y se asombrará. De hecho, ya lo está haciendo. Ya gente alrededor tuyo, ya de seguro está sorprendida por cuánto Dios te ama y por lo que Dios ha hecho. Que el Señor nos ayude en esta mañana también a ver a Dios como el buen pastor fiel. Hermano, váyase de aquí recordando eso. Vaya toda esta semana recordando. Gracias a Dios. Dándole gracias a Dios. Porque tú eres el buen pastor fiel. Que pastorea mi vida, familia. Váyase con esa imagen del Salmo 23 a su mente. Mañana mientras trabaja el resto de la semana. Señor, pastoréame. Pastorea mi casa, mi vida, mi familia. Yo no puedo
guiarme a mí mismo, ni guiar a mi familia, ni guiar a los que tengo alrededor mío, Señor. Tú solamente puedes hacerlo porque tú eres un buen pastor. Si fuera por mí, yo los conduzco a un lugar que no es seguro. Pero tú, Señor, nos diriges a un lugar seguro. Esa sea nuestra oración, mis hermanos, durante esta semana. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, continuaremos viendo ese mensaje de Dios a su pueblo, a través del profeta Miqueas.